Bueno, para empezar esta inversión profunda, imaginemos por un momento un mapa cartográfico antiguo, pero uno absolutamente perfecto, trazado con una precisión exquisita, elaborado por los mejores exploradores de la historia, mostrando continentes, océanos, cordilleras, rutas comerciales, todo con un nivel de detalle asombroso. Es un mapa en el que se puede confiar ciegamente para navegar por casi cualquier parte del globo sin temor a encallar. Todo fluye, todo tiene sentido, y cada isla está exactamente donde la tinta indica que debería estar. Claro, una auténtica obra maestra de la geometría y la exploración. Y mientras la navegación se mantenga en las zonas conocidas, digamos, en las partes bien iluminadas del mundo, ese pergamino es la herramienta definitiva. No hace falta ni mirar las estrellas, el mapa tiene todas las respuestas. Exacto. Pero el problema surge de repente al deslizar el dedo hacia los bordes de ese mapa, hacia las regiones más extremas e inexploradas. En ese punto, el papel no solo se vuelve borroso o impreciso, es que el papel literalmente se desgarra. Se rompe por completo. Eso es. Hay un agujero negro en el medio del pergamino, un colapso estructural. Las líneas de latitud y longitud se retuercen hasta romperse. Y claro, donde debería haber una coordenada precisa que indique qué hacer a continuación, el mapa simplemente arroja un error matemático irresoluble, un fallo crítico en el sistema. Pues esa imagen, ese desgarro físico en el pergamino, es exactamente lo que está ocurriendo en las fronteras de la física moderna. Para quien nos acompaña hoy en este análisis detallado, la misión es adentrarse en ese territorio inexplorado, porque actualmente existe un problema gigante, un choque cósmico espectacular, entre las dos teorías más exitosas jamás creadas por la mente humana. Hablo de la relatividad general y la mecánica cuántica. Básicamente, se odian mutuamente. Sí, es que no se soportan. Cuando se intentan combinar para entender los fenómenos más extremos del cosmos, las matemáticas se rompen, se desgarran por completo. Es fascinante. Constituye el gran drama de la ciencia contemporánea de verdad. Tenemos dos lenguajes perfectos, cada uno capaz de describir su propia porción de la realidad con una precisión asombrosa. Pero al intentar que hablen a la vez, que dialoguen para explicar el mismo fenómeno, producen puro ruido. Es una cacofonía matemática. Madre mía. Pues para entender por qué ocurre este choque titánico, qué sucede realmente en los extremos del universo y cómo podríamos llegar a reparar ese mapa, vamos a sumergirnos en un texto que a mí personalmente me ha dejado fascinada. Se trata de unos extractos del libro Modelo de corrección hiperexponencial Planck-Chai a la teoría general de la relatividad para campos cuánticos. Es una obra desarrollada por Julio Chai, un destacado ingeniero de sistemas económico boliviano. Y es un enfoque sumamente audaz, frente a otras corrientes teóricas que buscan descartar por completo las leyes actuales o inventar universos de 11 dimensiones, que es lo que suele pasar, esta obra propone añadir un nuevo comportamiento dinámico justo en ese punto de ruptura. Un amortiguador matemático para evitar que el mapa se rompa. Vale, pero para asimilar verdaderamente la magnitud de esta propuesta de Chai, resulta imprescindible comprender primero la mitad del rompecabezas, o sea, el universo a gran escala. Y aquí entra en escena el genio indiscutible de Albert Einstein y su teoría general de la relatividad. Porque antes de él, el consenso general era pensar en la gravedad puramente en los términos de Isaac Newton. Eso es. La visión clásica dictaba que la gravedad era una fuerza invisible, una especie de cuerda tensa e instantánea que tiraba de los planetas y las manzanas por igual, atrayéndolos de forma misteriosa a través de un espacio que, se consideraba simplemente un escenario vacío. Como un contenedor inerte donde ocurrían las cosas, ¿no? Exactamente, una caja vacía. Pero Einstein cambió por completo el guión en 1915. Su revelación fue afirmar que la gravedad no es una fuerza de atracción en absoluto. La gravedad es la manifestación geométrica del propio espacio y del tiempo, que están entrelazados en un tejido dinámico. Sí, y para visualizar este concepto, la física suele recurrir a la clásica imagen de la cama elástica. Imaginemos una tela tensada. Si se coloca una bola de bolos muy pesada en el centro de la tela, ésta se hunde, creando una depresión profunda. Y si a continuación se hace rodar una canica más pequeña por el borde, la canica no cae hacia el centro porque la bola de bolos contenga un imán oculto, claro. Cae porque la superficie por la que viaja está curvada, sigue el camino más fácil y natural dentro de un espacio que ha sido deformado. A ver, es una analogía útil, la de la cama elástica la hemos escuchado 1000 veces,
Pero el texto de Chai eleva esta idea a un nivel casi poético con una metáfora musical que me parece preciosa. Así, la metáfora de la orquesta. Eso es. En lugar de una simple tela elástica, imaginemos que el universo es una inmensa sinfonía. La materia y la energía, las estrellas inmensas y los planetas actúan como los músicos de una orquesta. Y la curvatura del espacio-tiempo es la música que emerge de esos instrumentos. O sea, la materia genera la armonía geométrica, y los cuerpos celestes simplemente siguen la partitura de esa música cósmica. Siguen lo que en física matemática se denominan geodésicas, que son las rutas más rectas posibles a través de un espacio curvo. Y todo este marco conceptual tan hermoso se sostiene sobre una estructura matemática muy concreta, la famosa ecuación de campo de Einstein. Sí, pero aquí es vital no perderse en un mar de letras griegas y fórmulas de libro de texto. Porque si no... Ya, desconectamos todos. En lugar de recitar la ecuación carácter por carácter, con su G mu nu y toda la pesca, conviene pensar en ella como una balanza cósmica increíblemente sensible. Una balanza es la forma perfecta de describirlo. En un platillo de esta ecuación matemática se coloca toda la información sobre la materia y la energía presentes en una región del universo. Que incluye la masa de las estrellas, la luz que viaja por ahí, e incluso la presión y la tensión interna de la materia. Todo eso a un lado. ¿Y en el otro platillo de la balanza? Eso te iba a preguntar, ¿qué hay en el otro platillo? Pues en el otro platillo se encuentra la respuesta geométrica del universo, la curvatura del espacio-tiempo en sí. La ecuación establece una igualdad estricta entre ambos lados, mediada por constantes inmutables como la velocidad de la luz y la constante de gravitación. En esencia, la ecuación demuestra que la materia le dice al espacio cómo debe curvarse, y ese espacio curvo le dice a la materia cómo debe moverse. Es un ciclo de retroalimentación continuo y, la verdad, muy elegante. Es un diálogo continuo, sí, una sinfonía donde no existen los saltos bruscos. Todo es suave. Vale, pero esto plantea un enigma evidente. Si la relatividad general es una teoría tan redonda, tan perfecta, capaz de predecir desde la órbita de Mercurio hasta el funcionamiento de los sistemas GPS de un teléfono móvil actual, ¿por qué narices la física necesita desesperadamente otra teoría? Pues el problema radica en que el universo tiene una doble vida oculta. Las reglas que gobiernan las galaxias majestuosas y los sistemas solares sencillamente dejan de funcionar cuando la mirada se dirige hacia los componentes más íntimos y fundamentales de la materia. A esa escala el universo abandona por completo la suavidad. Totalmente. A ver, para ilustrar este cambio radical, imaginemos una playa inmensa. Si se viaja en un avión a 10.000 metros de altura y se mira hacia abajo por la ventanilla, la playa parece una franja de arena dorada, absolutamente suave, continua y perfecta, como si fuera una tela de seda. Relatividad general. Exacto. Pero si alguien aterriza, se tumba en la arena y observa un puñado con una lupa ultrapotente, la perspectiva se rompe. La suavidad se revela como una ilusión a gran escala. La playa está compuesta en realidad por millones de granos individuales, rocas diminutas, ásperas y caóticas que saltan de un lado a otro. Ese mundo microscópico e impredecible es el dominio de la mecánica cuántica. Y aquí es donde entra Max Planck. Él fue el gran pionero en descubrir esta, digamos, granularidad, a principios del siglo XX. Al intentar resolver problemas sobre cómo emiten luz los objetos calientes, llegó a una conclusión que iba en contra de toda la física anterior. Que la energía no fluye en un río ininterrumpido. Exacto. Por el contrario, se emite y se absorbe en paquetes discretos, en pequeños granos indivisibles o unidades fundamentales que él bautizó como cuantos. O sea que, de repente, la sinfonía continua y fluida de Einstein se ve obligada a compartir escenario con una especie de música electrónica construida a base de pequeños pulsos digitales e intermitentes. Me gusta esa imagen, sí. Y es precisamente en esta convivencia donde ocurre el choque frontal. Porque la incompatibilidad está arraigada en el núcleo de las matemáticas de ambas teorías, ¿verdad? Así es. La relatividad general requiere por diseño que el espacio-tiempo sea infinitamente divisible. Una geometría perfectamente lisa donde se puede hacer zoom para siempre sin encontrar un límite. Pero la mecánica cuántica introduce una granularidad innegable, basada en saltos probabilísticos, incertidumbre y píxeles fundamentales de información. No puedes dividir eternamente. Entonces, claro, cuando los físicos intentan juntar ambas formulaciones para describir algo que es simultáneamente inmensamente pesado, Lo cual requiere la relatividad. lo cual exige la cuántica.
La balanza de las ecuaciones colapsa. El resultado es que las fórmulas empiezan a escupir infinitos. Ostras, en el lenguaje de la física teórica, la aparición de un infinito es la mayor bandera roja concebible. Es el equivalente a que el ordenador muestre la temida pantalla azul de la muerte. Un error fatal. Indica que la teoría ha superado con creces su límite de validez y las herramientas matemáticas utilizadas ya no tienen contacto con la realidad física. Pero a ver, un matemático purista argumentaría que el infinito es un concepto abstracto, perfectamente válido y hasta hermoso. ¿Por qué en física resulta ser una aberración tan inaceptable? Porque en el mundo físico real nada puede ser literalmente infinito. No se puede tener una cantidad infinita de energía en una caja finita, ni una densidad infinita, porque requeriría una masa inabarcable comprimida en un espacio nulo. Ya, no tiene sentido físico. Ninguno. Cuando una ecuación física da infinito como resultado de, por ejemplo, la densidad de un objeto, en realidad está confesando su propia ignorancia. Está diciendo, mis reglas se han roto a esta escala y no tengo la menor idea de lo que está sucediendo realmente. Telita con esto. Si el problema surge al usar la lupa y adentrarse en la escala cuántica, cabe preguntarse, ¿cuánto hay que acercar la lupa para ver dónde se rompe definitivamente la continuidad del espacio y empieza esa arena cuántica? Pues hay que hacer un zoom extremo hasta alcanzar la escala más diminuta concebible en el cosmos. Un límite que se conoce como la longitud de Planck. Se calcula entrelazando las tres constantes fundamentales que rigen las dos grandes teorías. Que son la constante de Planck de la mecánica cuántica, la constante de gravitación de Newton y la velocidad de la luz, si no me equivoco. Esas tres, exacto. Pues los números que el libro de Julio Chay utiliza para dar contexto a esta longitud son francamente desconcertantes. Matemáticamente se define como una distancia de aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 35 metros, o sea, un número que el cerebro humano es incapaz de procesar por su insignificancia. 0,34 ceros y un 16. Es incomprensible, sí. Sin embargo, el autor ofrece una perspectiva brillante para visualizarlo, fíjate. Si se tomara un solo átomo de hidrógeno, que ya es invisible al ojo humano, y se ampliara mágicamente hasta que fuera del tamaño de una galaxia entera, Imagínate eso. pues la longitud de Planck ampliada en esa misma proporción sería apenas del tamaño de un simple árbol, dentro de esa inmensa galaxia. Madre mía. Representa verdaderamente la escala del ladrillo fundamental del cosmos. Y lo verdaderamente alucinante es que, al llegar a este nivel microscópico, el espacio-tiempo pierde por completo su forma de pista de baile lisa. Se transforma en lo que John Wheeler denominó una espuma cuántica, burbujeante, un mar turbulento y caótico, donde la geometría misma vibra, se retuerce y fluctúa de manera impredecible de un instante a otro. Eso es. Pero espera un momento, porque esto siempre genera un cortocircuito mental fenomenal. Resulta fácil entender que la materia esté hecha de partículas, de pequeños trozos. Pero si el espacio-tiempo es el escenario mismo de la realidad, la cuadrícula vacía que se utiliza para medir la distancia entre dos cosas, ¿cómo puede el espacio en sí mismo vibrar o ser espumoso? ¿Acaso no necesita la espuma un espacio previo y estable donde existir y moverse? Bueno, esa es precisamente la intuición clásica jugándonos una mala pasada. El cerebro humano evolucionó para percibir el espacio como una caja vacía e inerte, donde metes cosas. Pero la física moderna dicta que el espacio-tiempo es una entidad dinámica y física por derecho propio. No está en un lugar, él es el lugar. Exactamente. A la escala de Planck, la energía de las fluctuaciones cuánticas es tan inmensa que deforma radicalmente la geometría local. No hay un escenario estático de fondo. Es que el escenario mismo está hirviendo. Es la revelación del píxel fundamental del universo, el tamaño mínimo de resolución de la realidad. O sea, ahora bien, ya sabemos que el límite teórico se encuentra en esta minúscula longitud de Planck, pero ¿dónde se puede observar este choque titánico en el universo real? ¿Existen lugares físicos donde la naturaleza ponga a prueba estas leyes hasta romperlas? Sin lugar a duda. Ocurre en los laboratorios naturales más extremos que la gravedad puede construir. Los agujeros negros. Claro. La cultura popular suele retratar los agujeros negros como gigantescas aspiradoras cósmicas que lo devoran todo. Pero para la física teórica representan algo mucho más problemático. Son los destructores de la certidumbre. Así es.
Si se siguen las ecuaciones de Einstein para describir qué ocurre con la materia de una estrella masiva que colapsa bajo su propio peso, las matemáticas dictan que la materia no deja de encogerse nunca. Sigue comprimiéndose hasta llegar a un punto central llamado singularidad. Un lugar donde toda la masa de la estrella queda aplastada en un volumen de tamaño cero, lo cual provoca que la curvatura del espacio-tiempo se vuelva infinita. Y una vez más, densidad infinita en un volumen cero es un sinsentido físico. Demuestra que las matemáticas de la relatividad general han entrado en una zona ciega. Han ignorado por completo la existencia de los ladrillos cuánticos porque, en su formulación original, la relatividad asume que todo se puede comprimir infinitamente. Volviendo a la imagen inicial de esta exploración, la singularidad es ese desgarro literal en el mapa antiguo. En la cartografía clásica, cuando los creadores de mapas no tenían idea de qué horrores aguardaban más allá del océano conocido, dibujaban monstruos marinos y escribían la advertencia de «aquí hay dragones». En la física moderna, cuando las ecuaciones ignoran qué ocurre en el corazón de un agujero negro, los teóricos dibujan un símbolo de infinito. Totalmente de acuerdo. Históricamente, la comunidad científica ha intentado resolver este desgarro monumental mediante enfoques radicalmente distintos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, que intenta armonizar las matemáticas proponiendo que las partículas no son puntos, sino diminutos filamentos vibrantes. Lo cual requiere postular la existencia de 10 u 11 dimensiones espaciales, la mayoría de ellas invisibles, un lío importante. Exacto. Por otro lado, tienes la gravedad cuántica de bucles, que intenta cuantizar el propio espacio, imaginándolo como una red de anillos entrelazados. Ambas corrientes son intelectualmente deslumbrantes, ojo, pero llevan décadas lidiando con una enorme complejidad matemática y una severa falta de evidencias experimentales comprobables. Intentar reescribir todo el tejido del universo desde cero o invocar dimensiones ocultas indetectables, su modelo plantea un parche matemático sofisticado, una corrección hiperexponencial insertada directamente en las ecuaciones clásicas. Pero el desafío para cualquier modelo nuevo es mayúsculo. La nueva teoría debe comportarse de forma idéntica a la relatividad general de Einstein en lugares como el sistema solar, donde sabemos con certeza absoluta que las ecuaciones clásicas funcionan a la perfección. Claro, no puedes estropear lo que ya funciona. Exacto. Pero, al mismo tiempo, debe ser capaz de alterar drásticamente sus propias reglas al acercarse a los niveles de curvatura extrema propios de un agujero negro, evitando así el temido infinito. Pues el texto detalla cómo Chai logra esto introduciendo una función basada en una doble exponencial, que se añade como corrección al tensor de curvatura. Aunque la matemática pura involucrada resulta densa, la arquitectura conceptual detrás de ella es de una elegancia asombrosa. A ver cómo se comporta esta corrección hiperexponencial frente a distintas intensidades de gravedad. Bueno, la clave reside en la naturaleza matemática de una doble exponencial, que depende directamente del grado de curvatura del espacio-tiempo en un lugar determinado. Cuando se observa un entorno de gravedad débil o moderada, como nuestro planeta o el vecindario del Sol, el parámetro de curvatura es minúsculo. Vale. Al introducir un valor casi nulo en la función hiperexponencial de Chai, el resultado matemático final es prácticamente 1. Y en una ecuación, multiplicar todo un término por 1 significa dejarlo exactamente igual. Ah, claro. Esto garantiza que el legado de Einstein quede protegido. En el mundo cotidiano y en la escala galáctica, la teoría clásica reina sin alteraciones. No hay efectos secundarios extraños en las órbitas de los planetas. Pero la verdadera magia matemática ocurre cuando las condiciones se vuelven extremas. Para visualizar el impacto de esta doble exponencial, resulta muy útil imaginar el sistema de frenado automático de emergencia de un coche de última generación. Es una analogía que encaja muy bien con el mecanismo de corrección dinámica del modelo, ¿la verdad? Pues imaginemos un coche circulando por una avenida de la ciudad. Mientras se conduce con normalidad, acelerando suavemente, respetando los semáforos, el coche se comporta siguiendo las leyes de la física clásica predecible. Ese estado representa el universo de curvatura moderada. El sistema de emergencia está encendido, pero permanece inactivo. En silencio, observando sin interferir en absoluto con la conducción normal. Pero imaginemos que por un fallo mecánico catastrófico, el vehículo acelera descontroladamente y está a punto de estrellarse contra un muro de hormigón armado a una velocidad letal. Ese muro inamovible es la singularidad, el temido infinito del agujero negro.
En el escenario clásico de Einstein, el coche simplemente se desintegra contra el muro porque no hay nada en la ecuación que detenga el impacto. La curvatura crece hasta el infinito y se acabó. Pero en el modelo de Chai, los sensores del vehículo, que representan el parámetro de curvatura extrema en la ecuación, detectan que el colapso es inminente e inevitable. Y es en ese instante crítico, apenas fracciones de milímetro antes del impacto, cuando la función hiperexponencial despierta de su letargo. Al elevar un número exponencial a otra potencia exponencial, el valor del freno no crece de forma gradual, se dispara verticalmente a una velocidad matemáticamente violenta y asombrosa. Brutal, sí. El amortiguador hiperexponencial se despliega instantáneamente, inyectando una enorme resistencia en el propio tejido del espacio-tiempo. Absorbe la energía de la compresión, paralizando el colapso masivo justo antes de que se alcance el volumen cero de la singularidad. El muro del infinito nunca se llega a tocar. Y esa resistencia dinámica asegura que la compresión del espacio-tiempo tenga un límite físico estricto e infranqueable. Y ese límite viene dictado por la introducción explícita de la longitud de Planck en la fórmula. El modelo de Chai postula que el espacio no es infinitamente maleable. Los píxeles cuánticos de la realidad no pueden ser aplastados hasta desaparecer. O sea, la corrección matemática mantiene las variables dentro de un rango manejable y finito. Exactamente. Se acabó el infinito. Esto abre un abanico de reflexiones profundas. Resulta tentador pensar que debatir sobre dobles exponenciales y amortiguadores cuánticos es un mero ejercicio de malabarismo académico, aislado de la realidad tangible. Pero adentrarse en propuestas como el modelo Planck-Chai representa algo mucho más grande. Es un esfuerzo humano fundamental por leer el libro completo del cosmos, incluyendo esas páginas finales que parecen estar escritas en un idioma extranjero. Totalmente. A lo largo de los siglos, la ciencia ha avanzado precisamente buscando los límites de sus propias teorías, encontrando dónde se rompen las ecuaciones y teniendo el valor de mirar más allá de la fractura. La matemática, a este nivel, no es solo una herramienta para hacer cálculos mundanos. Es la forma más profunda y rigurosa de lenguaje que posee la humanidad para intuir la estructura invisible de la realidad. Es un recordatorio fascinante de que la ciencia es un diálogo dinámico y abierto con la naturaleza. Cada grieta descubierta en el monumento de una gran teoría no debe verse como un fracaso humillante de los gigantes del pasado. Por el contrario, es una invitación directa del universo para ajustar la lente y mirar con más profundidad. Y esta modificación específica de las matemáticas nos empuja inevitablemente a repensar no solo la muerte de las estrellas en agujeros negros, sino el acontecimiento más trascendental de todos, el origen del universo. Aquí es donde las implicaciones filosóficas y cosmológicas del modelo alcanzan su cenit. Porque si las singularidades quedan neutralizadas, si la compresión infinita está prohibida por las leyes naturales y la función hiperexponencial actúa como un límite absoluto, se debe reconsiderar todo el relato del Big Bang. Es que, claro, durante décadas, el relato estándar de la cosmología ha dictado que el universo entero, con todas sus galaxias y energía, nació de un solo punto singular, un estado de densidad y temperatura literalmente infinitas. Un error 404 inicial. Exacto. Pero si la singularidad es físicamente imposible, si ese amortiguador cuántico entra en acción para evitar el volumen cero, ¿podría ser que el Big Bang no fuera verdaderamente el nacimiento del espacio y el tiempo a partir de la nada más absoluta? Pues esa es la consecuencia lógica que transforma el paradigma. Si la comprensión infinita no puede ocurrir, la alternativa más robusta es el escenario conocido como el Gran Rebote, o Big Bangs. Implica imaginar un universo anterior, vasto y antiguo, que poco a poco fue colapsando sobre sí mismo. Toda la materia del cosmos se precipitó hacia adentro, encogiéndose de manera implacable. Hasta chocar violentamente contra el muro de las longitudes de Planck, el momento exacto donde la corrección hiperexponencial se activa en toda su magnitud cósmica, paralizando el colapso infinito, absorbiendo toda la inmensa energía cinética del universo moribundo y obligándola a rebotar explosivamente hacia afuera, creando la expansión majestuosa que la humanidad observa en los telescopios hoy en día. ¡Ostras! El Big Bang, bajo esta lente matemática, dejaría de ser un principio absoluto e insondable, para convertirse simplemente en el punto de inflexión de un ciclo cósmico mayor. Un universo inmenso que respira, expandiendo y contrayendo sus pulmones geométricos a través de eras incalculables, acercándose al abismo del infinito en cada ciclo,
pero siempre protegido de la destrucción total por un elegante escudo matemático integrado en su propio código fuente. ¡Qué belleza! Al final de este análisis detallado, queda claro que aquel mapa cartográfico antiguo no estaba fundamentalmente defectuoso por tener un borde rasgado. Simplemente a la humanidad le faltaba aprender a construir una nueva brújula, un compás hiperexponencial capaz de navegar a través de ese aparente desgarro, revelando que del otro lado del infinito no hay monstruos marinos, sino un territorio aún más vasto y asombroso por descubrir. Desde luego. Una perspectiva inmensa para dejar flotando en la mente mientras se observan las estrellas. Porque la exploración, al igual que el universo en este modelo, nunca